Ok, entonces bueno, César, que quisiera primero agradecer tu tiempo, agradecer tu disposición a poder conversar hoy y preguntarte, bueno, si pudieras tú presentarte a nuestros oyentes, ¿verdad?, de la Escuela Popular Permanente en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo, si tú pudieras contarnos un poco desde dónde te mueves, ¿verdad? Tu nombre, desde dónde te mueves, u organizas y cuáles son más o menos lo que a ti te convoca en estas inquietudes, ¿verdad? Y en nuestro pensar. Eh, bueno, hola a todas y a todos. Mi nombre es César Meda. Soy investigador en México en el Instituto de Investigaciones Mora y también soy profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy activista desde hace unos 25 años, especialmente en acompañando luchas populares. He estado presente en muchas de ellas y esencialmente también trabajando en muchos de los temas de lo que llamo conflictos ecopolíticos, la realidad nacional, la izquierda, los movimientos sociales y la contradicción capital naturaleza, así como la autonomía y la comunidad, que son los ejes que he estado trabajando en la última década, digamos, a nivel de publicaciones, a nivel de discusión política, a nivel, y sobre todo, pues, tratando de acompañar y estar presentes en las luchas populares, en sus necesidades, tanto de herramientas teóricas y analíticas como en el activismo y el apoyo que necesitan. Perfecto. Bueno, comentarte también, César, que a propósito de lo que tú me señalas, precisamente muchos de tus textos lo hemos tenido en consulta. Nosotros hemos escrito un libro hace muy poco que se llama Poder Popular Comunitario, Ideas Emancipatorias, y que es un conjunto de ensayos, son alrededor de 7 ensayos de áreas que consideramos estratégicas, como la crisis de los cuidados, la crisis de la naturaleza también, red de abastecimiento y que hablan de este poder, ¿verdad? Este poder popular en términos de lo que plantean mucho antes ya, en los años 70 movimientos como en Chile el MIR, y luego tenemos esto de lo comunitario, ¿verdad? Y ahí nos hemos tomado incluso algunos conceptos de comunidad que tú planteas en estos textos de comunidad autonomía, por ejemplo, comunidad y autonomía, el texto de el despliegue del capital sobre la naturaleza, también lo consideramos como uno de los textos base que nos entrega mucho, digamos, insumo teórico y también, digamos, de data, para uno de los textos que tenemos ahí también que busca discutir el sentido común en términos de este concepto que se habla hoy en día muy fácilmente, que hemos escuchado incluso en las izquierdas de, oye, pareciera que la humanidad somos lo peor del mundo y ojalá nos extinguiéramos porque estamos destruyendo el mundo. Y se le aplica un poco ese sentido común de que es la humanidad la terrible y la mala, y no se pone el foco, un poco volviendo al ABC del asunto, que es un grupo, una élite que se aprovecha y que ha creado todo un sistema, ¿verdad? Que ha constituido toda una fórmula muy bien entramada, que es la que está en realidad acabando el planeta, y esa lógica detrás del capital, ¿verdad? Insaciable, etcétera, etcétera. Entonces, también comentarte de que esto que tú te planteas se ha dado en concreto incluso con compañeros y compañeras acá en Chile en términos teóricos y prácticos, porque nosotros lo cierto es que no solo escribimos, sino que todos tenemos en la Escuela Popular Permanente tenemos militancia súper concreta en espacios también políticos sociales. Quisiera pasar a una primera pregunta, César, y que tiene que ver si tú, a grandes rasgos, nos podrías plantear desde tu mirada, ¿verdad?, la situación actual de México, en relación con el Gran Capital, cómo tú la describirías. Hay que depender un proceso en los 30 a partir del Tratado de Libre Comercio, primero el TLC y luego el TIMEC, nos dejaron acertados, digamos, y totalmente dependientes de Estados Unidos. Quizá en algún momento puedo hablar sobre ello.
A nivel interno, el gran capital está muy concentrado en México. Si en general el neoliberalismo produjo una concentración de capitales muy importante, cierta oligopolización o monopolización, como todos sabemos, pues son algunos cientos de grandes corporaciones las que controlan prácticamente todo el mercado mundial. En el caso mexicano es aún más porque de por sí los grandes capitales ya estaban concentrados antes del neoliberalismo y el neoliberalismo les dio muchísimo mayor poder. Tenemos oligopolios de telecomunicaciones, un importante control de las compañías mineras mexicanas en su cámara de minera, en los capitales de la construcción, empresas como Cemex, la banca y dos o tres industrias muy influyentes como Bimbo, Modelo o Lala, que son más del capital industrial más tradicional. En ese sentido, el enorme poder del gran capital no ha sido removido, no ha sido dañado, no se ha modificado en estos años y por tanto el gran capital tiene un enorme poder político, lo tenía como una enorme alianza muy íntima con los gobiernos neoliberales y por tanto entonces, por un lado, la dependencia con Estados Unidos y por el otro lado, esta enorme concentración prácticamente en un puñado de familias muy poderosas, pues hacía prácticamente inamovible cualquier política, cualquier forma de gobernar que no, digamos, fuera en beneficio del gran capital. Entonces, en ese sentido, las grandes compañías tienen y siguen teniendo un enorme poder en México y habían definido las reglas de relación con la clase trabajadora. En México, aunque esto es pues común a toda América Latina, se habían contenido los salarios, pero en México aún más, es decir, es prácticamente retenido el crecimiento, salarios muy, muy bajos y súper explotadores de la clase trabajadora, que hoy esos grandes capitales han tenido con la cuarta transformación que acomodarse y llegar, por decir, a un consenso con el nuevo gobierno, que es un gobierno que también otro nivel de relación que tenía el neoliberalismo. Todos sabemos bien que la tesis primordial de bajos impuestos con la hipótesis neoliberal de que con menores impuestos se invertiría más, habría mayor crecimiento y la riqueza se derramaría, chorrearía hacia abajo, esa famosa tesis. Pero lo que pasó tanto en el mundo como en México es que los bajos impuestos, en efecto, provocaron mayores inversiones, sí provocaron mayor crecimiento, pero y provocó el último elemento de esa tesis, no se dio. Es decir, la riqueza no chorreó hacia abajo, sino que se concentró. En México no solo había bajos impuestos, sino exenciones de impuestos. Esto es escandaloso. Es decir, a los más ricos no solo no se les cobraba bajos impuestos, sino que a las grandes compañías se les dejó de cobrar por diversas justificaciones, todas generalmente ilegales, de que dejaran de pagar impuestos. En ese sentido, el gobierno de la cuarta transformación no, por supuesto, no ha realizado una reforma fiscal progresiva, es decir, no le ha cobrado más a los ricos, pero donde ha avanzado es a poder cobrar los impuestos que debían. Hay una crisis importante con un multimillonario, Salinas Pliego, dueño de una de las televisoras más importantes del país, para obligarlo o intentarlo obligar a que pague sus impuestos. Pero él ha quedado en minoría. Esto sí es un cambio importante porque los grandes capitales y la mayoría, la banca, por ejemplo, se tuvo que adecuar al fin del outsourcing, tuvo que ponerse al día en sus impuestos muchas compañías y sin embargo en México sigue creciendo. Acaba de salir este año la información de que los más ricos se volvieron más ricos durante el gobierno, el primer sexenio del. Entonces, en ese sentido, tenemos algunas modificaciones importantes, como este cobro de impuestos a los más ricos, simplemente es como recuperar lo perdido, no cobrarles mayores impuestos, darles derechos laborales importantes como el aumento salarial, el aumento al salario mínimo
y también el fin del outsourcing, y sin embargo esto no ha modificado la estructura del gran capital, ¿no? Es decir, construye mejores condiciones para las clases trabajadoras, pero al final, a pesar de impuestos, fin del outsourcing, salario mínimo, el gran capital sigue dominando en México como una continuidad de los 40 años del modelo neoliberal. Entiendo, bueno, una lógica, como dices tú, que se ha transversalizado esto de que no chorrió nunca. Algunos grandes, digamos, empresarios, inversores, ni siquiera se le cobra impuesto, una cosa que uno dice, incluso ahí pareciera que el sistema, ¿verdad?, que debiera encargarse del buen funcionamiento, y dentro de sus propias reglas, ni ahí eso es un poco más dócil. Queríamos hacer una segunda pregunta en términos de lo que se conoce como el proyecto de las cuatro T. Usted ahí en México, ¿verdad? Esto, si tú pudieras comentarnos, ¿te pareciera que es la cuarta transformación? El nombre de la cuarta ¿Cómo, qué transformación significa es este muy las... ambicioso, en efecto, porque el nombre de la cuarta transformación se lo puso López al cambio de gobierno, no lo a tres motivos. La guerra de independencia, eh, reforma, por tanto, el cuarto momento, cada país habría la llegada del movimiento de regeneración nacional y el obradorismo al poder. Esto suena un poco demasiado ambicioso, sobre todo porque considero importante de la cuarta transformación es más bien la fuerza popular, que es la base del obradorismo y la base de esa llamada cuarta transformación, porque el gobierno que hoy está en el poder es la expresión posible de las clases populares mexicanas que hicieron retar al neoliberalismo, pero que son clases subalternas que no tenían organización, prácticamente no tenían partido. El partido del Movimiento de la Regeneración Nacional, que se creó hace apenas un poco más de una década, no ha logrado representar nunca ni organizar la enorme efervescencia popular que significó el obradorismo, y clases subalternas que no contaban con un programa definido, un horizonte de transformación, sino más bien una enorme fuerza, como sucedió en otras partes de América Latina, de rechazo a los gobiernos neoliberales, una fuerza que hizo prácticamente entrar en crisis y luego hacer colapsar el sistema de partidos. Acá un sistema, aunque siempre ha habido más partidos, en realidad era un sistema tripartidos, el Partido Acción Nacional de Derechas, el Partido Revolucionario Institucional, que siempre fue el partido autoritario durante el siglo XX, Partido de la Revolución Democrática. Esa estructura de esos tres partidos colapsó y se vino abajo en 2018 con el ascenso de Morena al poder. Y eso no fue solo obra del liderazgo de López Obrador, sino que fue el proceso de canalización de una rabia popular, de un rechazo popular, de un veto popular a este sistema de partidos, que no solo fue a uno u a otro, fue a todos los partidos presentaban la clase política, un poco pensando el cuestionamiento también que se hizo en Chile o un poco antes de que llegara Hugo Chávez al poder, en el sentido de un gran fracaso de todos los partidos, una gran crisis de toda la clase política. Por supuesto, en el caso argentino, cuando decían que se vayan todos, representaba precisamente esta separación de las clases populares, de los gobernados, de sus gobernantes, formalmente la representación de los partidos políticos, porque en México debemos recordar que un solo partido ya prácticamente gobernado todo el siglo XX, y lo que se había diseñado como una transición a la democracia prácticamente fracasó. La transición a la democracia fue encabezada por estos tres partidos que mencionaba, el partido autoritario, el partido de la derecha y el partido de la izquierda. Y sin embargo, el resultado desde entre 1988 y 2018
lo que se produjo junto con las transformaciones neoliberales fue una extrema desigualdad, uno de los países más desiguales, una metástasis de corrupción, es decir, el Estado se desarticuló, es un Estado que en general no funcionaba. El Estado mexicano es un Estado muy disfuncional, a pesar de que es un Estado muy, muy grande. Es un Estado también que siempre funcionó a partir de la corrupción y a partir de la utilización partidaria estructural a todos los niveles, desde la presidencia hasta el policía en la calle, de manera corrupta, por lo cual la transición a la democracia no logró instituir un nuevo régimen real, un nuevo Estado funcional que respetara el Estado. Y eso tuvo que ver, por un lado, con la metástasis de corrupción en la clase política, donde se gobernó de manera además muy elitista, sumamente oligárquica, con grandes gastos suntuarios de los políticos. Por el otro lado, fue el caldo de cultivo perfecto para que se desarrollara también el capital criminal, que ustedes saben que en México vivimos prácticamente desde hace ya 25 años una guerra contra el narcotráfico que ha dejado más de 300,000 muertos, que son más que algunas guerras, que la guerra de Nicaragua, que la guerra de El Salvador. Entonces, en ese sentido, lo que nos llevó estos partidos y este sistema fue a la catástrofe, dirigidos además por un liberalismo autoritario. Esto pareciera contradictorio, si se es liberal, formalmente no se debería ser autoritario, pero todos los liberalismos latinoamericanos tuvieron un alto grado de represión, represión contra las luchas sociales, de contrainsurgencia muy importantes, y en ese sentido, la fuerza popular que se expresó en 2018, perdón, y ahora en 2024 con la elección de Claudia Sheinbaum, es un rechazo a pues 30 años de la tragedia que hay que decir es como construye un país dual. La mitad del país, más de la mitad del país vivía y en buena medida se sigue viviendo en una catástrofe de violencia, de desigualdad, de precariedad y de corrupción, mientras el Tratado de Libre Comercio, nuestra adecuación a Estados Unidos, la penetración de los grandes capitales, ha fabricado también un pequeño sector claramente favorecido por el libre comercio, claramente favorecido por las políticas neoliberales, que de alguna manera vivía otra realidad. En esta élite se podía incluir a los partidos de las derechas, el PRI y el PAN, que vivieron prácticamente como si ellos hubieran dirigido la República de manera avanzada, democrática, horizontal, con consensos, cuando lo que hubo fue una oleada contra indígenas para imponer las reformas neoliberales en un ciclo de represión gigantesco. La cuarta transformación tiene como base una fuerza social importante que rechazó todos esta forma de gobernar y creo que provocó efectivamente un cambio que parece ya no solo de partido, sino un cambio de régimen. Ya, así para ver si es que comprendí, ¿verdad? En términos de esta cuarta transformación viene a ser un poco la cooptación a nivel mediático, a nivel de eslogan, de esta gran presión social, de esta disputa, de este desacuerdo y desglose que hay entre las capas subalternas y la élite gobernante, digamos. Y a la vez también busca dar cuenta seguramente, o da muestra más bien de esta crisis profunda que también se vio en Chile. ¿Ah? En Chile, inclusive, a pesar de, no necesariamente hace el seguimiento de lo que pasó en Chile, pero post 2019, ¿verdad? Esta rebelión o revuelta del 2019, hubo un proceso constituyente que fracasó y finalmente terminamos un poco en lo mismo, con un rechazo, digamos, de voto, pero masivo. Sin embargo, no se resolvió nada. O sea, un poco que las crisis estructurales que dieron piso y que son las razones detrás de, no han sido resueltas ni abordadas
por ningún gobierno. Entonces, eso pareciera que todavía sigue ahí. Y bueno, se le suma lo que tú me planteas en términos de esta corruptela, ¿verdad? O esta metástasis de corrupción que tiene el Estado mexicano. En esos mismos términos, ¿cuál sería, crees tú, el rol de los movimientos de oprimidos? Le llamamos así, de oprimidos y oprimidas, en términos de que pueden haber muchos, ¿verdad? Estamos hablando de movimientos populares, movimientos sociales, pueblo originario, mujeres, etcétera. ¿Cuál crees tú que ha sido el rol hoy día de estos movimientos en la realidad y en la actualidad mexicana? Hasta antes de 2018, al decir es que López Obrador dos frentes de resistencia al neoliberalismo. Uno electoral, encabezado primero por Cuauhtémoc Cárdenas y luego por López Obrador, era una expresión básicamente electoral, no una expresión de un movimiento social, sino una expresión partidaria que encabezó numerosas movilizaciones tanto para resistir al neoliberalismo como para acceder al poder, porque además, a diferencia también de otras partes de América Latina, eh, la clase política mexicana junto con el empresariado se empecinó ideológicamente por impedir que López Obrador llegara al poder. Eso abrió un frente de lucha, por decir así, claramente de corte democrático liberal, en el sentido de abrir las condiciones para que, bueno, como en cualquier democracia, pueda acceder cualquier fuerza política, aunque a los otros no les guste, si es que logra la mayoría. Ese fue un frente. Por el otro lado, el otro frente de lucha fue social y antisistémico. La resistencia al neoliberalismo fue muy amplia. Desde las rebeliones indígenas populares, no solo la de los zapatistas, también en Oaxaca tuvimos la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca en 2006, que fue un levantamiento de miles de personas. Tuvimos una fuerte expresión armada de cientos de comunidades probablemente del Ejército Popular Revolucionario y del ERPI en Guerrero, que es la zona quizá en la montaña la más pobre del país. Tuvimos una fuerte resistencia territorial, como en toda América Latina, de numerosos campesinos, pobladores, organizaciones ambientalistas ante el avance del capital en los territorios, devastándolos ecológicamente. Tuvimos enormes movilizaciones de las víctimas, de los familiares, de los desaparecidos y los asesinados por la guerra, y tuvimos además muchos momentos yo llamo preinsurreccionales, porque prácticamente se desató la movilización, estábamos a punto de tener un estallido similar al chileno, porque digamos, el rechazo a la situación del país y especialmente a los gobernantes era absoluta, que lo vivimos con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y otro momento que es menos conocido fue el aumento que acá se le llamó gasolinazo, un decreto para subir las gasolinas que provocó cerca de 700 protestas en todo el país, en lo que claramente se olía ya un momento destituyente, es decir, la gente exigía que Peña Nieto, que era quien gobernaba en ese momento, se fuera. Sin embargo, frente a en estos dos carriles de expresión política contra el gobierno, contra el neoliberalismo, a partir de 2018, este sí que estoy mencionando se agotó. Se agotó porque, por un lado, por un largo proceso represivo de los gobiernos que decía yo, la represión en México es un poco atípica. Tuvimos desde 1,000 estudiantes en la cárcel en el Consejo General de Huelga. Tuvimos una estrategia contrainsurgente contra el EPR y el ERPI que tuvo cientos y cientos de presos políticos torturados en plena democracia. Es decir, yo entiendo que a diferencia del Cono Sur, hubo un corte muy importante. Las dictaduras terminan y empieza la democracia, no porque sean gobiernos respetuosos de los derechos humanos, pero que terminan de alguna manera las técnicas de contrainsurgencia que se vivieron pues con Pinochet o con Videla. En el caso mexicano, estas se alargaron hasta tener apariciones de grandes del EPR que hoy no han aparecido, y se culpa
evidentemente al ejército. Tuvimos además, por ejemplo, un ataque masivo de las policías militarizadas en el caso de Atenco, con una de las expresiones de represión policial más graves y recientes del país, en el sentido de 200 detenidos, 2 muertos, incluso una técnica de sexual contra decenas de mujeres como mecanismo de represivo, tocamientos, abusos sexuales, violaciones, que pues prácticamente provocan la desintegración casi de ese movimiento en su momento. Entonces, lo que tenemos, además de numerosas persecuciones, órdenes de aprehensión, detenciones que, aunque se hacían en tiempos de democracia, parecía era la misma relación que se tenía con el viejo régimen autoritario, como si nada hubiera cambiado, como si no hubieran cambiado quienes estaban al frente del poder, los movimientos sociales dieron esta represión. El otro, ese fue uno de los motivos por lo cual los movimientos se fueron debilitando y también frenando las posibilidades de su unión en alguna, en alguna plataforma común, como sí se logró en Colombia, por ejemplo, como a veces se ha logrado también acuerdos importantes, por ejemplo, encabezados por el MST, en el caso de Brasil con Lula, ¿no? Por el otro lado, también el cambio político fue muy importante porque ahora los movimientos se enfrentan, como sucede casi siempre en los gobiernos latinoamericanos, a un gobierno que se supondría es más receptivo y viene y provienen algunos de sus integrantes de la izquierda, un gobierno progresista, y este cambio ha prácticamente desfondado a las bases sociales de los movimientos sociales que tenían un fuerte apoyo popular en tanto se enfrentaran al autoritarismo del neoliberalismo, pero que no tienen respaldo popular si se enfrentan a el obradorismo y a la cuarta transformación. Y por último, habría que decir que este ciclo se agotó eh, eh, por contradicciones propias. La izquierda social y antisistémica no logró autoorganizarse, no logró crear grandes nuevas centrales sindicales autónomas, conociendo que en México siempre el sindicalismo fue cooptado, no logró articular una fuerza campesina importante a pesar del cambio a la ley de la propiedad de la tierra, nuestro artículo 27, que es fruto de la revolución, no logró articular tampoco una plataforma antisistémica con un plan nacional como se propuso, en fin, que llega a las contradicciones que, pues bueno, generalmente la izquierda tiene. Solo me gustaría terminar esta parte diciendo que ese ciclo se agotó. Muchos de esos movimientos y de esas organizaciones o están debilitados o incluso se han disuelto. Pero hay una reconfiguración que apenas estamos viviendo en el sentido de nuevos movimientos y expresiones, por ejemplo, de un nuevo movimiento en Ciudad de México contra la gentrificación, encabezado básicamente por jóvenes y universitarios. Las movilizaciones feministas han sido gigantescas, haciendo prácticamente una nueva forma de expresión política y de acción en las universidades, en calles, en todos lados. Se mantienen varios focos de resistencia territorial en todo el país en relación especialmente a la minería, y decir que aunque solo hemos tenido un punto de expresión, un estallido por las condiciones laborales de los jornaleros que son infrahumanas, creo que ahí se cuece la posibilidad también de un estallido de trabajadores debido a las enormes a las graves condiciones violatorias, no solo de los derechos laborales, sino de los derechos humanos en general. Muchas gracias, César. Mira, o sea, me queda clarísimo que en términos de movimiento, dificultad de la articulación, ¿verdad? De estos movimientos suele ser ahí la gran dificultad. Nos queda poco tiempo para este, digamos, pero quisiera pasar a la otra pregunta que tiene que ver con ya a nivel Latinoamérica. ¿Cómo tú ves este avance de los neoprogresismos, ya sea también los conservadurismos, incluso estas propuestas más neomilitarizadas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de nuevamente propuestas de corte.
¿Cómo visualizas tú en América Latina, en conjunto, el avance que hay que te han llamado también? Sí, América Latina en términos macroestructurales, pues los gobiernos progresistas son una salida al quiebre del neoliberalismo, como en el caso mexicano, y producido por las clases populares. Esta es una salida. Al venirse abajo el neoliberalismo y la hegemonía neoliberal, una salida fueron las clases populares, pero los gobiernos progresistas están frenados por la estructura neoliberal que dejaron, que son los tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio, la estructura y el poder enorme en las grandes corporaciones, la penetración por el capital extranjero en todas nuestras economías. Es decir, es muy difícil modificar esta estructura prácticamente. Algunos le llaman una lex mercatoria, porque es esta legalidad de la OMC, una legalidad además en relación a todos los compromisos que tienen los gobiernos en ese sentido. Pero también hay que decir que los gobiernos progresistas convierten a veces en el freno de las clases populares. Creo que los movimientos en Chile, en México, querían llegar mucho más lejos de lo que sus propios líderes han podido materializar. Creo que además con la aparición, si los progresismos son una salida a la crisis, la otra salida, por supuesto, es el posfascismo, como le llama Enzo Traverso, porque aunque tienen varios elementos que se parecen a la extrema derecha e incluso al fascismo, no tienen todavía un proyecto en realidad coherente, un proyecto alternativo al neoliberalismo, un proyecto alternativo que les dé salida a la crisis, como si era un tercer proyecto el fascismo, frente al liberalismo y frente al socialismo o al comunismo, que eso es la triple vía, por decir así, que se vivía en la década de los 30 en Europa y en general en el mundo. Por eso no, a veces no les podemos llamar simplemente fascistas, sino me gusta la idea y el concepto de Traverso de posfascismo. Pero la aparición de esta otra fuerza, que es la otra salida, una salida a la derecha, pues provoca y nos mete a todos en una situación de una camisa de fuerza. Los movimientos quedan atrapados entre dos opciones que a veces critican a ambas, pero pues entre una y otra hay que optar por el mal menor, el mal menorismo, como le llama Pablo Iglesias. En Brasil se dice malo con Lula, pero por sin él. Esto refleja mucho pues que no hay otra opción política, pero que los movimientos tampoco han podido no hemos podido construir una opción política alterna o más a la izquierda. Pero quiere decir en ese sentido que en el ciclo de movilización popular, que podríamos decir comenzó con el advenimiento de Chávez al poder, con una enorme movilización en el 89 y que terminar incluso con estilo en Chile y en Ecuador, un enorme ciclo de resistencia y de rechazo al neoliberalismo, lo que ha podido hacer o la forma política que se ha podido de lo que sí yo llamaría lucha de clases, es en realidad un gobiernos que quedan atrapados en ese sentido, la inercia y la estructura mundialismo que dejó instalada por el propio acuerdo que los gobiernos progresistas tienen que llegar con las otras fuerzas políticas y con el clase dominante nacional, los capitales nacionales, para poder gobernar, que si no de otro modo no pueden gobernar, y en ese sentido, pues estamos en un punto muerto, en un momento muy oscuro, donde las élites han fracasado en Gaza, han fracasado con su propio orden mundial y han fracasado, por supuesto, en detener el cambio climático. Aún así, y para a lo mejor ir cerrando, me parece muy importante que al interior de los progresismos hay ciertos balances positivos, como la redistribución del ingreso, cierta recuperación de la seguridad social, algunos límites los grandes capitales que se habían perdido, pero en los movimientos sociales encontramos propuestas y acciones y prácticas mucho más avanzadas en vía campesina, la reivindicación de la soberanía alimentaria, el feminismo que ha desestabilizado al patriarcado, el STLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, acaba de terminar un encuentro muy importante donde reivindican una vez más el común como proyecto político junto a la autonomía, por lo cual es muy contrastante, ¿no? Es decir, vivimos un momento de contención, por decir así, y de precario equilibrio de los gobiernos progresistas con un entorno de derecha
pero también con movimientos sociales que tienen y visión muy avanzadas. Creo que es un momento muy complejo, pero es en el que nos toca jugar y es en el que nos toca decidir dónde queremos poner nuestra acción política, dónde queremos poner también nuestra construcción, nuestros horizontes, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y, por supuesto, nuestra lucha. Claro. Muchas gracias. Ya como bonus, quisiéramos, igual como te lo habíamos comentado ahí, última solicitud en términos de si hubiera alguna banda, algún grupo de música, algún disco que nos quisieras recomendar, ¿verdad? Ya sea de ti como digamos, como militante, o quizás del momento histórico, como tú quieras, de donde tú quieras tomarlo ahí, si pudiera. Bueno, solo me gustaría comentar es que ya no existe, que fue muy importante en este ciclo de resistencia, nos acompañó en muchas luchas sociales y que no es tan conocido, porque obviamente por allá en Chile, Café Tacuba, en fin, a algunas bandas, pero me gustaría recomendar mucho a Santa Sabina, sí está en Spotify, Santa Sabina encabezada por Rita Guerrero, una de las voces más hermosas que hay, que había, ella murió hace ya unos años, por eso esta banda ya no existe, y recomendar a Santa Sabina, que dedicó una canción al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y tuvo un compromiso muy importante con el movimiento estudiantil primero, con el movimiento zapatista después y en general con las luchas sociales que se comprometieron con todo. Y la música de Santa Sabina acompañó a mi generación y me gustaría recordarla un poco melancólicamente o nostálgicamente, pero además porque es, creo, una de las mejores bandas que